Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia, como con mucha frecuencia, se adentra en la historia. La historia es sabia, la historia es maestra y nosotros como periodistas tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos términos críticos, pero si el comunismo cubano tiene páginas que son tenebrosas, y hay que decirlo, porque además está en la historia, no estamos inventando nada, una de ellas o dos de ellas la hemos tratado en Cuba y su historia. Uno es el maltrato a la mujer cubana, que ha sido una cosa que da pena y vergüenza para ellos hablar de esto, y tenemos que hablar. Pero hoy Cuba y su historia se adentra en la otra temática oscura de la Revolución Cubana, y es el maltrato a los menores de edad, que viene desde el principio. Hablando antes de entrar en el programa con nuestro invitado, además un gran ser humano, un gran amigo, me refiero a Roberto Núñez. Bienvenido a Cuba y su historia, Roberto. Muchísimas gracias por invitarme, Alberto. Qué bueno que estás con nosotros aquí. Quería decir que todas estas páginas tenebrosas de la Revolución Cubana se inician cuando muy al inicio de la Revolución, Fidel Castro envía a la Anastasia, donde está el departamento represor de la Alemania comunista, a prepararse para la represión y la tortura. Esto hay que decirlo, y vamos a hacer un programa sobre eso, pero no, y hoy es los menores de edad. Roberto, bienvenido. Este es un tema muy sensible, es un tema que cuando lo tratamos tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque a un menor de edad lo que hay es que educarlo y por supuesto quererlo. La Revolución Cubana con los menores de edad, bueno, pues ha sido torturadora, represiva, abusadora. Háblanos un poco de la etapa que tú viviste y que sufriste, porque tú caes preso como menor de edad. Así que háblanos un poco de esa etapa. Bueno, ante todo te tengo que dar las gracias por invitarme y por tocar este tema tan importante y tan poco conocido. Hablamos de menores de edad y hablamos, por ejemplo, de Oscarito Pla, que la seguridad del Estado, o la G2 como era, coge preso al padre y se lleva también a la madre. Y a él de 15 años, que era un muchachito, yo creo que no tenía 8 libras de peso, vaya, una cosa de esa. Sí, porque era delgadito. Delgadito y gago. Y le deja a la hermana y le dice, te vamos a dejar para que le lleves java. Y entonces yo veo a aquel muchacho de 15 años allí, porque estaba en la cabaña, digo, ¿qué hace este muchacho aquí? Pero también me planteo, ¿qué hago yo? Que tengo 17 años y fui condenado a 30 años y 30 años de interdicción bajo la vigilancia de las autoridades. No entiendo qué es eso, pero bueno, ahí está en la sentencia. Que había que vigilarte siempre. Sí. Pese a que ellos tenían todavía el Código de Defensa Social que daba la semirresponsabilidad criminal a los menores de 18 años y mayores de 16, no te podían condenar a más de 21 años. Pero eso, por supuesto. Y conocí, por ejemplo, a Regalado, con 15, 16 años. Había un muchacho que no recuerdo, tenía 13 años. Sí. Y usaban a la familia. El caso de Carlito Salavarría es un caso tenebroso, sí, porque esta gente llevan la maldad de verdad en sus genes al máximo. Sí, ese es un caso, máximo, es bueno que cuentes ese caso, porque es un caso escalofriante. Hay una delación que ellos tenían un arma guardada. Van a la casa, Carlito se va, no está. Se llevan a la madre presa y le dicen, cuando ellos se presenten la devolvemos. Y entonces la torturan, diciendo que van a fusilar a los hijos, que esto, que lo otro, que aprietan. Y si ellos no se presentan, y esta mujer, en un acto de heroísmo, de valentía, prefiere sacrificar su vida para que sus hijos no fueran a ir
porque lo que estaban secuestrando, estaban haciendo un intercambio. Sí, claro. Y se suicida en la seguridad del Estado. Esto es uno de los tantos casos que hay allí, ¿sabes? Que tenemos las cosas que hicieron, como muchachitos de 13, 14 años, 15, 16, te puedo dar una lista inmensa que estaba por ahí, sí. Que por ejemplo estábamos en la Galera 13 y otros llegaron a Isla de Pino, como llegué yo. Después nos fuimos a Isla de Pino. Ahí, en el bloque 19. Pero lo más importante de esto es que pese al maltrato sistemático, la respuesta fue nuestra, fue de tal manera que se quedaban. Tú sabes, decías, ¿qué cosa es esto? Me acuerdo, en la cabaña, siendo el teniente Illa. Digo yo teniente, sabe Dios, decía que era teniente, que era jefe de orden interior. Sí. Y hay una anécdota importante para que demuestre cómo es el choque. Entra la Galera 13, que era de menores. Había habido intentos de escuelita y eso, y había sido la bronca del 23 de mayo, que Cheito, que sería el mejor aquí para explicarlo, pero el pobre, su estado de salud no se lo permite. Y nosotros mandamos a buscar libretas y lápices, y después de un momentico nosotros vamos a enseñar a leer aquí a las personas. Estaba eso, Vicente Dupico, Álvaro Méndez, Ernesto Ramos, toda esta gente. Pero llega allí y pone un cartel que decía, compañero, la basura mata. Y era un muchachito echando en un zafacón una basura. Yo le digo, nosotros no somos compañeros. Dice, pero yo soy jefe de interior aquí y esto es por mí, tú sabes. Cuando se va, no sé si fue Manolito, no sé quién fue, arranca el cartel. Y se acabó el cartel. Y como Vicente pintaba bien, conseguimos una cartulina y pinta una cosa muy parecida que decía, compatriota, la basura mata. Digo, vamos para que el tipo llegue. Llegue y ve aquello, se ve acá quien rompió el cartel, no, nosotros. Arranca el cartel, pone el otro, dice, no lo toque nadie. Se va, arranca el cartel, Vicente hace otra vez eso, y al otro día llega ahí ya. Espérense un momentico, vira y vienen con la guardia con bayoneta calada, ¿tú sabes cómo es eso? Entonces nosotros sabíamos, nos ponemos una toalla alrededor del cuello, que era para evitar que te dieran en la yugular, nos vestimos y eso. Y Álvaro Méndez dice, oye, aquí va a haber una masacre. Y, ¿qué vamos a hacer? Entran, y cuando empiezan, sale Vicente Dupico y dice, espérate un momentico, aquí el único responsable de esto soy yo, que fui el que lo pinté. Entonces sale, creo que Manolo, y yo lo arranqué, y yo también, dice, no, espérate un momentico, yo no me puedo llevar a todo el mundo a capilla. Y se llevaron a Vicente para capilla. Entraron, rompieron la libreta, lo rompieron todo, pero era un abuso sistemático con los menores, en todos los lugares. Estos muchachos que tenían una historia, mira, Cheito tiene una historia en acción y sabotaje, con 14 años que estaba, y un pedacito de gente así que era chiquitico, en el 30 de noviembre, increíble. Sí, las anécdotas son por todos lados, porque por ejemplo cuando fusilan a Virgilio, que está Tommy Fernández, está Tommy Fernández, se salva porque es menor de edad. Esas cosas ellos, dependía de la época. Por ejemplo, cuando cogen a Carlos Alberto, que lo cogen, yo estuve conspirando con ellos, porque sí, la gente mía habían caído preso ya, y estaba Alfredo Carrión, Jorge Víctor Fernández, sí, y Carlos Alberto Montaner. Se aparece en mi casa con una caja de cake de la Gran Vía y estaba lleno de unas latas de pera, de bombas de minio y aluminio. Que es de señalar que cuando nosotros poníamos algo de eso, nunca era un terrorismo, o sea, nunca era para dañar a ningún civil ni a nadie. Era un lugar para que sonara. Y cuando cogen preso a esta gente, a ellos, que a mí no cogen, a Carlos Alberto menor de edad. Lo mandan para un... Pero tiene pelo en el pecho, es casado, tiene hijos. Sí, no, y 6 pies. Y 6 pies, le mandaron como 4 médicos a verlo. Y lo mandan para Torrén. Sí. En el caso mío, ya mi padre había hecho contacto, porque era muy fácil fugarse de Torrén.
Pero como se fuga, Carlos Alberto, No te mandan. no me mandan. Y no mandan a más nadie. Y no mandan a más nadie. Pero ya te digo, había cárcel de menores. Después ellos inventaron un centro de menores en Marianao, en el antiguo Vivar Marianao. Sí, en Vivar de Marianao, sí, yo me acuerdo de eso. Me llevaron. Llego allí, veo aquello. A las 7 de la mañana, 6 de la mañana, una pila de muchachitos cantando la Internacional. Por ahí empezaba. Digo, ¿qué es esto? Pasaron unos días, me llaman a la dirección y es unos estudiantes de la Escuela de Derecho para ver el bicho raro ese que está en contra de la revolución. Pero resulta que dentro hay 3, que yo los conozco del instituto, que no salían en manifestación cuando salía la gente en el 58, que no hacían nada. Y por supuesto, dije todo lo que tenía que decir, la verdad. Claro. Me acuerdo que le decía, uno se llamaba Lola. Le decía, Lola, tú sabes que esto es verdad. Tú sabes que la gente más importante del instituto, Bebita Canaval, Cheo Coidada, Pedro Fraga, esa gente están presos. Presos, los que hicieron allí en la revolución. Bueno, me agarraron de ahí y fui a parar a la cabaña otra vez, de ahí a Isla de Pino. Pero también pasa como actualmente, porque eso durante toda la historia, la cantidad de menores, cuando el Escambray, Guajirito... Pero yo quería hacerte una pregunta, Roberto, antes de... Deja ese tema ahí porque tenemos que volver. ¿Qué deja en Roberto Núñez? O sea, menor de edad, con 17 años, esta experiencia, porque obviamente tú estás en un proceso de maduración, pero estás viendo la maldad al desnudo. O sea, ¿qué deja eso en ti? Mira, nosotros, no digo nosotros, me refiero a ti también, vivíamos en un mundo, como todo el mundo tiene lo que lo rodea, sus relaciones. No sabíamos que existía todo lo que después conocimos, en general. Esa maldad, esa cosa, ¿no? No se nos ocurría que alguien fuera ahí con unas mangueras, con unos palos, a caerle a golpe a las muchachitas que estaban presas. Echando un poquito para atrás, ya meses antes había sido el Congreso de las Juventudes Católicas. Y yo era de la Juventud de Acción Católica de la Víbora y me mandaron como delegado. Bueno, todo estuvo muy bien allí, se tocaron toda una serie de temas. Cuando íbamos a salir, había una turba con palos. Para caernos a palos, no había manera de irse. Bueno, vamos a ver. Llamaron al obispo, el obispo llamó no sé qué cosa y salieron. Pero ya ahí era una cosa que te está demostrando cómo es, o eres de ellos. Sí, la metodología. La metodología. O eres de ellos, o si no, arrasan contigo hasta el final. Y la experiencia que dejó en mí, en realidad, en Isla de Pino, había mucha gente que yo había conspirado con ellos. Pero lo que conocí allí, conocí gente de un valor moral tan grande, un valor intelectual como Jorge Valls, por ejemplo, Sí, claro. que yo con mi edad no lo hubiera conocido. Que te ayudó en tu forma. Me ayudó extraordinariamente en mi desarrollo, toda una serie de relaciones que tuvimos allí. Y ya llegamos, cuando llegamos al bloque 19, que no es por nada, pero la actitud tuya fue una actitud extraordinaria. Me acuerdo verte caminando porque salíamos en Paso de Jicotea. Sí. Verte caminando y te pinchaban con la bayoneta y seguíamos en Paso de Jicotea. Y cambiaban. Y yo decía, coño, que no me toque a mí adelante, a ver si se cansa. Pero tú sabes esas Pero bueno, cosas. yo quisiera, amigos de Cuba Su Historia, llegamos a la mitad del programa. Siempre hacemos una parada para los que han sintonizado tarde. En el día de hoy estamos tratando una de las páginas más tenebrosas del comunismo cubano. Hay que decirlo en sus verdaderas palabras, porque nos referimos al maltrato, a la prisión y a la tortura contra los menores de edad. Y con nosotros en el día de hoy está Roberto Núñez, que lo conocemos todos, no solamente un gran ser humano, sino que cayó preso como menor de edad. O sea, que él está hablando su experiencia de lo que sufre un menor de edad, porque
La minoría de edad precisamente está en esa etapa de la vida, está el desarrollo, la madurez del ser humano. Uno madura, tiene aspiraciones, y a Roberto Núñez, que está con nosotros hoy, le tocó esa etapa de maduración bajo la tortura y bajo la prisión del presidio político. Ahí te dejo, Roberto. Chico, el problema es que el presidio político, la calidad de la gente que había allí, en su inmensa mayoría, eran gente de un valor extraordinario, de una preparación extraordinaria y de una experiencia. Por ejemplo, yo hice una amistad muy grande con Danilo Paneque, en paz descanse, que era un ser en todo sentido. El viejo Oliva me daba clases de oratoria. El viejo Oliva, que era un personaje. Había él el presidente del Partido Auténtico de la Asamblea de Pinar del Río, creo, una cosa de... Pero también tenemos que hablar de cómo ha pasado el tiempo y cómo ahora se siguen ensañando con los menores y los tienen presos. Hay una cosa importante. Ellos, en la época mía, tenían el código de defensa social. Ahí hay una foto que es de la cabaña, ¿no? Sí, esa foto es de finales de marzo del 61. Ese que está ahí al lado el que está de Espejuelo es Gallardo, ese que está ahí soy yo y el que está al lado allá es Alejandro Machese. Esa foto fue el 30 de noviembre, entró una cámara, tiró la foto y yo lo sabía, pero no sabía que me habían tirado la foto a mí. Y estando aquí, Artile me dice, mire chicos, tenemos esta foto. Y yo, pues eso soy yo. Y me la regaló. Y Gallardo, que yo, si la memoria no me falla, era del Cerro. Sí, Guagüero. Guagüero del Cerro. Digo porque yo nací en el Cerro, me acuerdo de Gallardo. Y ahí está una foto del cumpleaños mío de los 80 años. Sí, que yo me lo perdí. Que tú no pudiste ir, donde todos esos son presos políticos, compañeros, todos, que fueron al cumpleaños a acompañar. Ahí hay unos cuantos menores de edad, de la época de prisión, ¿no? Ahí está, bueno, nada, son muchos. Ahí, esa es la misma de prisión. Del otro ángulo está señalado ahí, eso lo hizo la secretaria mía, para que dice, porque para que te viera. Una foto de triste recordación. Las circulares de Isla de Pino. Que estaban hechas para que la gente durmiera ahí. Sí. Y para 500 personas, creo, 400. Y había 1000 no sé cuántos. Sí. Sí, está hecha para una persona. Después pusieron 2 y después 3. Sí, después dale para el cuando yo llegué, me cayó, yo tuve que entrar en la celda, que por supuesto para mí fue muy honroso, de Villanueva con Miguel García Mengol. Y con ellos estuve no sé cuántos años. Claro, ahí está, mira, esta foto es muy importante porque esos muchachos, o sea, quiere decir que la rebeldía de los muchachos jóvenes... Tú estabas haciendo la introducción de esta nueva etapa. Claro, es esta nueva etapa, o sea, los menores no dejaron en ningún momento, hace rato que tienen cárcel de menores. Ahora, lo vergonzoso de eso es que esa gente que los están golpeando están pasando hambre, están pasando miseria. Mira, este es otro, este es Roble. Este pobre muchacho... Que lo han torturado hasta... Lo han metido en cárceles de los comunes. Sí. Y le han echado una pila de años. Sí. Le han echado una pila de años. Bueno, ¿y qué explicación tú le das a la repetición? Porque eso es lo que tú estabas hablando. O sea, porque la repetición es, porque está mal decirlo, como cubanos tenemos una característica especial y una de ellas es responder. Y cuando allí las personas mayores no respondieron, fueron los menores y los jóvenes los que salieron. Sí. Lo que pasa es que a diferencia de otros países comunistas, yo recuerdo haber leído en Hungría, no me acuerdo cómo era el primer ministro ahí, que se paró y dijo un día, compañeros, en un acto, salió un loco y dijo, no somos más compañeros. Y ahí mismo salió todo el mundo. Mandaron a la Guardia de Cuerpo a golpearlo, pero la Guardia de Cuerpo se viró. Como se viró en Albania, como se viró en Rumanía. Pero en Cuba no. En Cuba van a darle palo. ¿Cómo es posible? Sí, la rebelión en Hungría, que fue en el 56, fue el ejército. El ejército es el que se rebela contra el comunismo. Pero claro. Y ahí vienen los tanques rusos.
Pero ¿cómo? Si el general ese que lo mandan a conversar y lo matan. Sí. Pero ¿cómo es posible que alguien, yo digo, yo me recuerdo en aquella época, ¿cómo alguien me puede decir a mí que yo cojo un palo a caerle a golpe a aquel otro que está desarmado, por la sencilla razón de que piensa distinto a mí? Sí, bueno, eso es fácil, ¿Cómo es posible? es muy difícil de entender, pero es parte de la metodología Claro. que viene de Stalin, de la Alemania comunista, o sea, esa metodología del terror, de aterrorizar a la población, los fusilamientos es parte de eso. ¿Cuántos seres humanos no se fusilaron que eran inocentes? Parte de atemorizar a una... Y eso lamentablemente sigue, que es lo que tú estabas tratando de Exacto, decir. la represión, porque ellos lo tienen en su genes, esa crueldad que han tenido con las mujeres, con estas mujeres también. Sí, claro. Con nuestras mujeres, Claro. las cubanas. Porque ya hoy en día han convertido eso en un delito que se sanciona con pena de muerte, por amor de Dios. Sí. Manifestar, hablar mal, es la pena de muerte. Ahora, en esta etapa algo diferente, y por eso hablaba del hecho de los menores, que estos muchachos también están viendo ahora lo que antes no se veía, que es cómo viven ellos. Cómo esta mujer anda con una cartera de Louis Vuitton que vale $15,000. Esa es la La esposa del presidente. caguama, la esposa del presidente. Y un Cartier que vale $30,000. Y además es muy curioso, ya que tú hablas del presidente. El presidente, si no tuviese escolta, no pudiera visitar ningún barrio de Cuba. Cuando fue a Regla, se tiró el polvo. No, se tuvo que ir. Tuvo que montarse en un carro con unos camiones e irse rápido de Regla. Pero bueno, Pero por ejemplo, en épocas anteriores, tú caías menor de edad y era muy difícil. Te podían dar 4 palos, pero era muy difícil que te metieran preso. Y si te metían preso, ibas a una prisión de menores. Es más, hasta en lo común. Sí. Yo quiero que tú sepas que mi padre era abogado, presentó 37 recursos legales, que decía, no pierde tiempo. Pues tú sabes que yo tengo una sentencia 12 años después que dice, enmendando el error cometido, se condena a mayoría de edad, ya yo tenía 30 años o 29 años, a Juan Oscar Sánchez, que es menor de edad, que era de mi causa, y a Roberto Núñez. yo quisiera mencionar, ya que estamos, Roberto, en la etapa a partir del 11 de julio, o sea, hay un caso, el de Jonathan Torres Farad. Bueno, hay muchos casos, pero este muchacho lo han maltratado hasta la saciedad. Muchacho de 17 o 16 años. Entonces, ¿cómo explicar eso ante el mundo? O sea, ¿cómo explicar ante el mundo que un joven que hay que cuidarlo y quererlo y educarlo lo estén torturando? Y así... Y lo están metiendo en cárceles de comunes. Sí, esa es parte de la tortura, esa es otra Claro. tortura. Y son muchachos que, tú sabes, dentro de aquellas cosas, no vamos a decir que todo, porque ahí en Cuba hay muchos presos comunes que son por robarse un pomo de aceite, ¿no? Pero dentro de la maldad, de las cosas, eso es que es intrínseco en ellos. Aparte, saben que el día que no hagan eso, se desmoronan. Sí. Para poderlo apretar, tienen que apretar. No pueden dar la mano. Mira ahora con las mipipi esas. Se va, no funciona. Ya no funciona. Pero bueno, el tema de los menores. Bueno, hay una cosa que yo quería un poco dejar como comentario, ¿no? El maltrato en Cuba es sistémico. Ese es lo que te ¿Es el digo. sistema? No, el sistema lo lleva en sus genes. ¿Lo llevan sus genes? Lo lleva en sus genes. No puedo imaginar cómo es posible que un grupo de niños, que era lo que habíamos en la Galera 13, como entraban, por ejemplo, para el conteo salíamos y era a bayonetazo. Sí, sí. Corran. No, nosotros no corremos, entonces para correr. Entonces era bayonetazo y bayonetazo. Pero eso era todos los días. Sí, sí, día tras día. No, déjame decirte una Todos cosa. los Cuando tú no días. meditas en eso, es como hay que respirar fuerte, ¿eh? Por supuesto. Hay que respirar fuerte. Además,
ya no era menor de edad cuando matan a Díaz Madruga, pero era un muchacho de Sí, pero, claro. era 20 años, 21 años, y lo matan con un bayonetazo en el recto. Pero claro, Vaya, ¿cómo se llama este muchacho que era del directorio? Que le meten, que no muere. Dice Tony Collado. Tony Collado. Sí. Le dan un bayonetazo ahí ensangrentado. O sea, Que le tocó la femoral. le tocó la femoral, casi muere. Sí. O sea, y yo me pregunto, ¿y de dónde salieron esa gente que son capaces de hacer eso? Sí. Pero son los mismos que están ahora. Sí, yo no puedo extenderme por un problema de tiempo, porque ya Tony Collado nos hirieron una vez con este muchacho Palmieri. Pablito Tony Palmieri. Palmieri. Y cuando nos montaron en el avión, tenía Collado el bayonetazo, se lo había metido por el testículo. Sí, señor. Tenía el testículo en la mano, a mí no se me olvida aquello. Pero bueno, estamos en el programa sobre los menores de edad. Próximamente haremos. Yo quería mencionarte algo, Roberto, ya que te tengo aquí, porque tú eres familia de una de las poetisas por excelencia de la historia de Cuba. Me refiero a Serafina Núñez. Y yo quería comprometerte, no solamente, a ti te podemos traer cuantas veces tú quieras, porque Cuba y su historia es para eso, para hacer historia. Yo quiero hacer un programa sobre la poesía de Serafina Núñez. Entonces quiero que me ayudes. Yo te voy a ayudar. Yo voy a hablar con mi sobrina, que en realidad es mi prima, pero todas ellas me decían tío a mí. Me dicen tío. Porque eres el menor de edad. ¿Sí? Y tengo una anécdota con la hermana de ella. Pero vamos a dejarla para el programa de Serafina, porque vamos a cerrar. No, pero esto no es de Serafina. Yo llego a ver, porque yo era el preferido de los sobrinos. Rápidamente llego a casa de Serafina, acabado de salir de prisión, y me dice, mis sobrinos te han pegado. Digo, no, me han pegado, no, me han hecho la... me han hecho la Dice, ¿cómo que? Y me quito la camisa. Y estaban todavía marcas de la bayoneta. Sí. Pero yo no sabía que esta muchachita estaba debajo de la cama. Y aquí me dijo, tío, a mí no se me olvida cuando tú te quitas. Yo digo, ¿cómo tú lo viste? Roberto, nos quedan 2 minutos. Yo quería cerrar. El testimonio tuyo es escalofriante, es impresionante, el maltrato a los menores de edad. Me gustaría que cerraras el programa hablando de este tema. Bueno, lo único que podemos decir es que tenemos que tener conciencia de que para tú hacer algo, de verdad, una nación, tienes que tener ciertos parámetros, cierta moral. La maldad de esta gente es inconcebible. Inconcebible. Es infinita. Es algo que no... Es más, tú lo cuentas y supera la realidad. Amigos de Cuba y su historia, lamentablemente el tiempo se nos va. Le agradecemos a Roberto Núñez, que cayó preso siendo menor de edad. Padeció abusos, tortura y con él toda una generación de jóvenes a través de estos 65 años, tanto al principio del proceso como desde el 11 de julio, los menores han estado sufriendo lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, una noche muy oscura y muy tenebrosa del comunismo cubano. Gracias a Roberto Núñez por acompañarnos en Cuba y su historia y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y de su